¿Sabías que día a día las células de nuestro cuerpo se dividen constantemente por un proceso llamado mitosis? Dentro de este proceso también tenemos la división de su material genético, pero muchos errores pueden ocurrir. Los microarreglos son una herramienta muy importante que nos sirven para comparar el ADN que se está replicando con un ADN de muestra sin ningún cambio. Microarreglos por Juan Esteban Laponte, Nicole Benítez, Angélica Tafur y Sara Guzmán. Un microarreglo de ADN, también conocido como microarray o chip de ADN, consiste en múltiples fragmentos de ADN complementario, cada uno de los cuales representa un gen diferente, adheridos a un soporte físico concreto, ya sea vidrio, plástico, gel, silicón, entre otros, sobre los que vamos a poder hibridar una muestra. Vamos a tener ciertos tipos de silicio, nylon, nitrocelulosa. Estos pues van a tener cientos de sondas incrustadas y al colocar una muestra de las secuencias afines se van a hibridar con las sondas. Cuando hablamos de sonda nos referimos al DNA fijado al chip, que representa un gen o transcrito. Cuando hablamos de muestra es la molécula que nosotros no conocemos de DNA, RNA marcado, sobre el que nosotros queremos averiguar cuál es su composición. Y cuando hablamos de diana nos referimos a cada uno de los componentes de la muestra. Primero vamos a tener una muestra de sangre, células aisladas, ADN aislado, secuencia diana, sonda ADN y por último fluorescencia. La tecnología de los microarreglos es una herramienta realmente poderosa en el campo de la investigación biomédica debido a que me va a permitir analizar diferentes tipos de muestras biológicas, ya sea tejidos, proteínas, material genético y miles de moléculas de manera simultánea por ensayo. Tiene grandes ventajas sobre otras técnicas como es Western blot, Northern blot, Southern blot, PCR en tiempo real, en las cuales solo se puede analizar un número muy limitado de genes de manera simultánea, debido a que en la mayoría de los casos se requiere montar un ensayo por cada gen a analizar. Los microarreglos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los biomicroarreglos, o también conocidos como biochips, y los microarreglos químicos. Los primeros están constituidos por material biológico, o sea, ácidos nucleicos, enzimas, anticuerpos, células, tejidos, entre otros, mientras que los segundos consisten en la inmovilización de moléculas de origen sintético en el soporte. Listo, entonces, ¿para qué nos sirven los microarreglos? Los microarreglos o los microarrays nos permiten usar la información de secuencias del genoma para medir de forma paralela y cuantitativa la expresión génica de cierto tejido a través de ARN mensajeros de diferentes genes en simultáneo. Se basa en dos principios. El primer principio nos indica, como lo muestra esta imagen, que una molécula de ácido nucleico busca parearse e hibridizarse con sus bases complementarias. Y el principio 2 nos indica que un gen activo busca transcribirse a un ARN mensajero para posteriormente traducirse a una proteína y llevar a cabo una función dada. Para los microarreglos o microarrays construimos pequeños fragmentos de ADN complementario que se hibridicen o se unan con un ARN mensajero del tejido blanco que queremos explorar o investigar. Teniendo en cuenta esto, podemos determinar la expresión génica de cierto tejido y comparar este tejido control con el tejido de prueba para así saber la concentración de las secuencias repetitivas y relacionarlas y sacar diferentes conclusiones. En las diferentes aplicaciones de los microarreglos nos enfocamos principalmente en dos. A nivel clínico, nuestra aplicación radica en saber en qué condiciones patológicas se expresan de manera anormal ciertos grupos de genes, ya sea por exceso de expresión o por defecto de la misma. De esta manera podemos encontrar grupos génicos que funcionen como biomarcadores que nos indiquen presión o susceptibilidad que tenga una persona ante una posible patología específica. A nivel tóxico farmacológico, son importantes los microarreglos y además de esto útiles porque con ellos es posible evaluar individualmente las respuestas de las personas hacia los fármacos y las posibles susceptibilidades adversas que tengan frente a estos. Ahora hablemos de cómo se hace. Primero hay que extraer el material genético. Si estamos hablando de estudiar un ser humano, podemos extraer ese material genético de una muestra que provenga de cualquier tejido. Lo importante es que esa muestra pase por una serie de procesos para finalmente obtener el ADN, que sería el material genético que nos sirve para realizar los microarreglos. Si el investigador prefiere extraer ARN en vez de ADN, lo puede hacer. Lo importante es que extraiga el ARN mensajero, porque a partir de este podemos hacer un proceso que vemos aquí, que se denomina transcripción inversa, para que el ARN mensajero pase a convertirse a ADN y con este ADN podamos realizar los microarreglos. En el segundo paso, lo que vamos a hacer
es coger ese ADN que ya obtuvimos, meterlo en esta máquina que se llama termocicladora y vamos a realizar un proceso llamado PCR o reacción en cadena de la polimerasa, donde básicamente vamos a coger ese ADN y lo vamos a amplificar o lo vamos a multiplicar en número de copias. Una de las cosas necesarias para realizar este proceso van a ser nucleótidos, pero estos nucleótidos no van a ser normales, sino que van a tener una molécula adicionada en su estructura. Esta molécula va a ser la cianina, que es como una especie de colorante o de marcador que va a emitir fluorescencia. Vamos a trabajar con dos tipos de cianina, una verde que se llama CY5 y que lo vamos a unir al DNA del paciente o de la muestra que estamos estudiando, y una roja que se llama CY3 y que vamos a unir al DNA de la muestra, o mejor del control o de la referencia, ¿sí? El DNA que vamos a considerar normal con el que vamos a comparar el de nuestro paciente. Para el tercer paso vamos a tomar los dos DNAs que nos resultaron del paso anterior y los vamos a unir en un mismo tubo de ensayo. El contenido de este tubo de ensayo lo vamos a verter sobre las placas del microarreglo. Estas placas las podemos encontrar a nivel comercial, pero están diseñadas para que el investigador imprima sobre ellas las ondas o las secuencias de material genético que quiera estudiar. Después de verter el contenido del tubo de ensayo sobre el microarreglo, vamos a esperar 12 horas. Todo este tiempo va a ser ¿para qué? Para que se pueda dar el proceso de hibridación de forma completa y equilibrada. ¿Qué es la hibridación? Que el DNA se una a las ondas o las secuencias que están en la placa del microarreglo. Después de estas 12 horas vamos a realizar un lavado de la placa del microarreglo para poder barrer todo el DNA que no logró hibridizarse con el contenido del microarreglo. Por último tenemos la lectura del microarreglo. Para poder realizar esta lectura necesitamos este equipo, en específico este escáner que tiene dos tipos de láser, uno que lee la fluorescencia emitida por la cianina roja y otro que lee la fluorescencia emitida por la cianina verde. Los va a leer por separado y va a llevar esta información al computador, donde vamos a obtener esto, que es la lectura de la fluorescencia verde del paciente y la lectura de la fluorescencia roja de la muestra de control o de referencia. Un software en el computador va a encargarse de superponer ambas imágenes y mostrarnos esto, que sería un mapeo general del resultado del microarreglo, pero no solo nos va a ofrecer este tipo de imágenes, sino que nos va a ofrecer una tabla con la cuantificación de la fluorescencia y un gráfico con esa misma cuantificación de la fluorescencia. Esta cuantificación de la fluorescencia nos va a decir qué tanto se han expresado las ondas que pusimos en el microarreglo, tanto en la muestra del paciente como en la muestra de control, aunque esto lo va a explicar mi compañero mejor. Muy bien, ahora vamos a analizar un ejemplo en donde se realizó un estudio de expresividad génica en una paciente con cáncer cervicuterino. Antes de todo tuvimos que obtener dos muestras. La primera, la muestra de la mujer con cáncer, y la segunda de una mujer sana. A cada muestra se le aisló el RNA y a cada RNA se le pasó a que se convirtiese en cDNA. A cada cDNA se le aplicó un fluoróforo distinto. Al cDNA de la paciente con cáncer se le aplicó el fluoróforo CY3, el cual nos va a dar una coloración rojiza, mientras que el de la mujer sana se le aplicó el fluoróforo CY5, el cual nos va a dar una coloración verde. Ahora, con estos cDNAs lo que vamos a realizar es una hibridación con el microarreglo con más de 10.000 genes. Entonces, lo que vemos aquí es un pequeño fragmento de todo el microarreglo ya hibridizado, y dependiendo del color que encontremos, podemos determinar si hubo un cambio en la expresividad de un gen determinado o no. ¿Cómo así? Bueno, lo que queremos decir es que dependiendo del color que haya en el microarreglo, quiere decir que hubo un cambio o no en la expresividad de un gen, ya que si por lo menos encontramos un color amarillo, no va a haber un cambio pertinente en la expresividad de un gen determinado. Pero por el contrario, si encontramos un color más rojizo, quiere decir que encontramos una sobreexpresividad de un gen determinado, o todo lo contrario, si encontramos un color verde, quiere decir que hubo una subexpresión. Esto en principio suena muy sencillo, pero la verdad es que para poder interpretar la información que nos arrojan nuestros estudios, tenemos que pasarlo por una serie de análisis estadísticos, los cuales nos van a permitir discriminar cuál es la información pertinente de nuestros estudios, pasarlo por un proceso de normalización y finalmente con una serie de herramientas poder tabular la información que obtenemos según cuál es la alteración génica que encontramos. Todos estos estudios son lo que conocemos como la bioinformática y lo que nos permite interpretar finalmente los resultados de nuestro estudio. Por ejemplo, en este caso, se vio que hubo una alteración de 9 genes,
de los cuales 4 se subexpresaron y 5 se sobreexpresaron. Muy bien, para concluir, debemos entender que a medida que realizamos cada vez más este tipo de estudios, podemos obtener cada vez más información sobre la firma genética de un mal determinado, para así poder realizar diagnósticos tempranos y finalmente tratamientos. Muchísimas gracias.